El 6 de julio se cumplen exactamente 20 años de un parteaguas en la vida política del país. Ese día hubo elecciones federales y locales en México y por primera vez en la historia el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, algo que se ha mantenido como un hecho continuo en los últimos 20 años de una Cámara de Diputados sin un partido dominante como lo fue por muchísimas décadas el PRI. Y otro hecho muy importante ocurrido ese día es que se eligió por primera vez al jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y el primer jefe de gobierno elegido por los capitalinos fue Cuauhtémoc Cárdenas, a quien tengo en la línea telefónica. Ingeniero, me da gusto saludarlo. Muy buenos días. Beltrán, buenos días, qué gusto saludarte, un saludo cordial para ti, lo mismo para todos los que nos escuchan. ¿Qué representa a 20 años, ingeniero, que pues los capitalinos se hayan vuelto ciudadanos de primera, por lo menos al poder elegir a sus autoridades? ¿Y qué ha significado para la capital del país aquel hecho? Bueno, primero, sin duda, un avance político y democrático. Este es el que se reconocieran derechos a los ciudadanos de la Ciudad de México para elegir a sus gobernantes, que fue ya un paso muy importante. Se le dieron más facultades a la Asamblea Legislativa, que ahora será al entrar en vigor de una constitución ya un congreso, como son en todos los estados. Y bueno, me parece que hubo avances importantes desde ese punto de vista, Pascal. Diría, Además, bueno, pues sí. hubo también ya un gobierno en ese momento de oposición, como lo han sido de hecho todos los gobiernos que ha habido aquí en la ciudad respecto al gobierno nacional. Y se pudieron pues llevar las cosas en orden y trabajar en favor de la ciudad. Exactamente, se ha mantenido un partido político, el PRD, en el poder en esta capital. Esto ha significado que el partido del jefe de gobierno de esta capital no ha sido el mismo que el del presidente de la República. ¿Eso ha significado un avance? ¿De repente ha habido descoordinación entre el gobierno federal y el gobierno capitalino? ¿O usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que ha habido, como sucede en la vida política, encuentros y desencuentros, pero en términos generales no, yo creo que deja ver que es posible tener gobiernos con signo partidario diferente pues en las entidades federadas y con respecto al gobierno nacional, y deja ver que es posible también pues tener entendimiento cuando hay voluntad para hacerlo y cuando se está trabajando en favor de un estado, de una ciudad, o yo diría en sentido positivo en términos generales. Y bueno, hay también desencuentros, hay también momentos en que se tiene que caminar en sentido contrario unos y otros, y esto es parte de la vida democrática. ¿Cómo fue la relación de usted? Usted fue elegido para un periodo corto, un trienio. ¿Cómo fue la relación con el entonces presidente Cedillo? Ella fue, yo diría que, eh, buena y mala al mismo tiempo. Hubo mucha hostilidad por parte de organismos vinculados al gobierno federal, por parte de organizaciones, el manejo de medios que hizo el gobierno en contra del gobierno de la Ciudad de México en aquellos momentos, pues fue de mucha hostilidad. En la parte formal, en las apariencias, pues todo caminaba adecuadamente, pero se obstaculizaron obras importantes para la ciudad, las plantas de tratamiento de aguas negras, en fin, otras obras, pues fueron obstaculizadas por el gobierno federal, que no quería que el gobierno de la ciudad hiciera esas obras, que tenían incluso un compromiso internacional contraído justamente por el gobierno federal, pero al transferirse facultades quedaron ya en el ámbito del gobierno de la ciudad. Pero sí, pues, la relación pues en otros aspectos pudo llevarse razonablemente bien con distintas áreas del propio gobierno federal, donde pues se entendió que había que trabajar coordinadamente y pensando en las necesidades
de la ciudad y de sus habitantes. ¿A usted le tocó estrenar algo, ingeniero? Porque hasta ese momento y durante varias décadas, pues el gobierno capitalino era una dependencia del gobierno federal a través del departamento del Distrito Federal. ¿Qué tan complicado fue echar a andar este nuevo modelo político en la Ciudad de México? Mira, fue complicado, pero hubo mucha colaboración de la gente y yo diría que hubo un buen equipo en el gobierno para llevar a cabo esta transición. Hubo que crear algunas dependencias nuevas, hubo que cambiar desde luego las formas de trabajo en muchas áreas, tratar de frenar corrupción que la había también en distintas áreas del gobierno de la ciudad. Y bueno, yo creo que se avanzó bastante en ese sentido, se pudieron instrumentar programas yo diría, con un intenso sentido social en distintas áreas, pudo impulsar una política cultural que no la tenía la ciudad o la tenía muy, muy débil. En fin, yo creo que hubo avances importantes en esos primeros 3 años y en muchos aspectos ha habido continuidad, en otros no, pero en muchos ha habido continuidad hasta la fecha. ¿Es una mejor Ciudad de México hoy de lo que lo era hace 20 años, ingeniero? Bueno, yo quiero pensar que sí, Pascal, pero evidentemente, pues este es un juicio que les toca hacer a otros. Bueno, dice usted que no ha habido continuidad en todo. ¿En qué aspecto siente que no la ha habido? Bueno, en la política cultural no hubo, es decir, hubo un corte fuerte cuando salió la primera administración del gobierno, en algunas cuestiones de carácter social, en otras, como te digo, hubo continuidad y bueno, se ha podido tener una ciudad más enfocada a atender los problemas de la gente y otras cosas. En este sentido me parece que ha habido pues una continuidad en los gobiernos de la Ciudad de México. En función de cómo ve usted las cosas el día de hoy, ¿cómo percibe el futuro político de la Ciudad de México? ¿Habrá elecciones el año que entra? ¿Se elegirá un nuevo jefe de gobierno? ¿Cómo pinta el panorama desde su punto de vista? Mira, no se trata de hacer pronósticos, pero yo pensaría que la Ciudad de México va a dar un voto siempre en sentido de avance, siempre en sentido progresista. Vamos a ver qué ofertas se le presentan a los ciudadanos de esta ciudad, qué propuestas se les hacen. Me parece que sería muy importante que empezara a darse ya un debate sobre las propuestas de política a poner en práctica para los próximos 6 años. Me parece que sería muy importante que la gente pudiera empezar a conocer un debate y a participar en un debate sobre cómo resolver los principales problemas de la ciudad. Dígame tres de ellos. ¿Cuáles tendrían que ser los problemas en los que se enfoque el próximo gobierno capitalino? Se trate de quien se trate del partido de que se trate. Mira, uno tendría que ser el buscar en coordinación con los distintos niveles de gobierno, tanto el federal como en este caso el delegacional, la generación de empleo formal, de empleo pagado con suficiencia. Otro, pues sin duda, es garantizar el abasto de agua en el largo plazo para la ciudad y resolver muchos problemas que tiene la vialidad y los servicios básicos de las ciudades, pues efectuar limpiezas del drenaje con la mayor oportunidad para disminuir los riesgos de inundaciones. eh, eh, Siempre habrá que estar trabajando en la mejora de la infraestructura, tener un transporte mejor coordinado. Siempre hará falta mejorar las condiciones de coordinación de los distintos tipos de transporte público. En fin, yo creo que son problemas que tienen todas las grandes ciudades conforme van creciendo, conforme va también cambiando en alguna forma la vocación económica o la condición económica de la ciudad. Aquí, por ejemplo, pues prácticamente se dejó de tener industria manufacturera y se ha vuelto una ciudad fundamentalmente de servicios. Entonces todo esto pues implica cambios en muchas cuestiones, cambios en cómo se mueve la gente, cambios
en las necesidades de la propia infraestructura, etcétera, etcétera. Por último, ingeniero, lo veremos a usted participando, opinando, no sé si a lo mejor a través de su iniciativa por México Hoy, en la elección del próximo jefe de gobierno capitalino. Mira, yo seguramente estaré participando con mi voto, y en otro sentido, pues yo espero que, como digo, que haya un debate importante al que trataremos de contribuir como organización al debate de cómo enfrentar los problemas de la ciudad, más allá de quienes puedan ser los candidatos, partidos que estén en la contienda. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, siempre un gusto platicar con usted. Lo mismo, Pascal, te mando un abrazo. Gracias al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el primer jefe de gobierno elegido de esta capital.